Bienvenido seas a este video en el cual el día de hoy te contaremos 3 historias acerca de dolor incomprensible. Bienvenido seas a un nuevo video en el cual una vez más te traemos 3 historias, las cuales involucran esto que es tan difícil de afrontar para todas las personas, esto que duele hasta el alma y que difícilmente las heridas en algún momento pueden llegar a ser cerradas. Hablamos de que alguien le quite la vida a esa persona, a ese familiar, a ese ser tan querido cuando ocurre de aquella forma. El daño es sorprendentemente grave y a veces las personas que son mayormente afectadas, sean la pareja sentimental, un padre, una madre, un hermano o quizá una hermana, deciden finalmente tomar justicia por mano propia, ya que muchas veces quienes se supone deben de impartir la justicia hacen demasiado poco, o a veces ni siquiera se toman la molestia de revisar aquel caso. Así que, sin más dilaciones, he aquí 3 historias de personas que decidieron vengarse por justicia propia. Genuinamente me considero de esas personas que se encargan de una forma inconsciente, hasta ahora, de checar de forma innata los pequeños detalles de los cuales muchas personas no tienden a revisar con normalidad, ya sea viendo aquellos pequeños detalles en videos de personas conocidas dentro de aquella plataforma que todos conocemos, ya sea por lo que hacen, por lo que usan, por aquellos pequeños detalles de expresión, cómo la gente se les queda viendo, el entorno, esos pequeños detalles que nunca acontecen o que raramente acontecen, etc. Algunas veces, realmente varias, la verdad, me he llevado el disgusto de un par de personas cercanas, ya que creen que estoy criticando con mala intención a quienes ellos admiran, pero en verdad nada de eso. No les conozco, no les he tratado, ni los he saludado, nada. Simplemente me doy cuenta de muy pequeñas cosas que la gente o no quiere o no es capaz de poder apreciar, con lo cual a veces, aunque lo explique y dé todas las razones por las cuales sospechar de algo, jamás se me da la razón. Además, suena cruel. Aún así, sabiendo cómo actúa la gente que me rodea, sé que estos pueden poner su confianza en personas en las que realmente no deberían. Es así como suceden miles de secuestros alrededor del globo. Personas en quien se confía, extraños por las redes sociales, en lugares públicos concurridos, etc. Los niños son los más expuestos a las malas personas. Aún así, sabiendo los peligros a los que se enfrentan, los casos que emergen a la superficie, no puedo observar una conciencia real en todo lo que se ve, en que claramente los padres deberían cuidar un poco más a sus hijos, claramente sin dejarles en aquella burbuja que los aleja de todo y de la sociedad. Esto es lo que crea mayor inseguridad y autodesprecio con el paso de los años. Sea cual sea de los extremos, cuando veo a gente de ese tipo, me pregunto, ¿en verdad quieren a sus hijos así como lo dicen y lo afirman, como lo hacen por todos lados? ¿En verdad le pones la suficiente atención a tus hijos adolescentes? Es comprensible dar el espacio adecuado a tus hijos en la etapa de la pubertad y adolescencia, pero ¿te has preguntado por qué son tan duros e inconsistentes en cuanto a no meterse tú en su vida diaria? Cuando se crea un rechazo y una mala o dura actitud hacia uno, no es por nada. Muchas veces solamente se refleja la indisciplina de los adolescentes, pero en algunas otras ocasiones puede tratarse de algún problema, alguna alerta roja, quizá más serio de lo que tú crees. Cuando tu esposo o tu esposa claramente se disgusta por algo, pero tú jamás hiciste algo, según tus palabras, para provocar el enfado, muy probablemente tengas razón. Quizá solo tuvo un mal día. Quizá alguien le hizo alguna grosería para no quedar mal con los demás. Simplemente se limitó a quedarse en silencio sin la posibilidad de explotar, reprimiendo cualquier sentimiento de furia.
Pero entonces jamás te acordaste que después de eso te indignaste de aquella publicación en redes sociales acerca de que si sueñas te engaña es por algo. Entonces te acordaste de ese mal sueño de hace casi 5 meses y simplemente procedes a enojarte. Ahora ves la problemática de tu comportamiento. ¿No te gustaría en verdad arreglar las cosas? La respuesta muchas veces es no. Y todavía eliges justificarte. Debo aclarar que mi intención jamás es hacer que te sientas mal, porque realmente no entiendo lo que tiene que ver con las emociones. Eso es un tema fuera de contexto para mí. De hecho, no soy muy consciente con el tema de los sentimientos. Pero bueno, en fin, a lo que voy es que alguna vez vi algo tan claro que nadie pudo ver. Hace unos 15 años aproximadamente, aquí en mi pequeña ciudad, mi vecina estaba bajo las estrictas reglas de su madre, y esto hablo de prohibirle relacionarse con chicos, y no salir para nada hasta que cumpliera los 18 años de edad. Por lo tanto, lo obvio de la situación es que, por más buena niña y más recientemente, para antes de aquello, buena mujer, jamás tuvo la experiencia tratando con asuntos amorosos de otros chicos. Tenía el suficiente miedo de verse con algún niño o adolescente que le gustara, porque sabía que le castigarían de una forma brutal y que probablemente recibiría algún maltrato físico. Y claramente la escena, según sus palabras, no sería nada bonita. Entonces digamos que los problemas empezaron cuando después de tantos años sin experimentar absolutamente nada aquello que tuviera que ver con el enamoramiento, relaciones de pareja o los temas diversos sobre sexualidad, fue cuando a los 19 años, por primera vez, se enamoró por completo de un compañero de su universidad, concretamente del chico más guapo de su salón, un chico de buen porte, musculoso, deportista, de agradable forma de ser, de notas regulares, pero esto finalmente no lo opacaba demasiado. Un chico con quien salir sería algo bueno, sería lo mejor según las chicas de su misma edad. Ay, qué distraídas en verdad. No hacen ni el esfuerzo por ver más detalles de su persona, como por ejemplo la forma de su caminar, cuando tenía algún contratiempo, o como cuando su equipo de fútbol perdió de manera tan desastrosa hace un par de meses. Cuando una chica del instituto la rechazaba alguna cita, este cambiaba por completo su comportamiento y tendía en ocasiones a exponer algo que a esa determinada chica no le convenía en lo absoluto. Al final, una cara bonita delante de una terrible persona. El caso es que, a pesar de todo, Tania gozaba de un cuerpo envidiable, un gran intelecto y unas facciones en el rostro que enamorarían a cualquier chico, básicamente la chica de ensueño. Claro que en cuanto Johnny fijó sus ojos en Tania, este no podía evitar hablarle. Por lo general, en un principio, la gente que les rodeaba siempre les comentaban que hacían una linda pareja y que de seguir así algún día se llegarían a casar. En efecto, ambos en un principio eran atentos y amorosos, el uno con el otro. Sin embargo, los meses transcurrían. Poco a poco ese efecto, esa tensión se vio opacada, se fue disolviendo. Sin embargo, nuevamente ambas partes aseguraban que todo estaba muy bien. Es aquí cuando damos un gran salto en el tiempo. Es 2009. La pareja tenía un año de haber consumado su bello matrimonio, una misa y una ceremonia de lo más preciosa. En verdad, mi madre fue invitada, por lo que cuando llegamos y fui testigo de todo lo que ocurrió, no entendía mucho el porqué, pero lo curioso es que incluso cuando los ahora esposos se encontraban bailando, divirtiéndose con sus amigos y pasándola de maravilla, podía notar detalles en el rostro de ella que en verdad no me cuadraban. En verdad lo disfrutaba, reía, sonreía como nunca, pero en algunos momentos de la nada, un rostro lo suficiente serio o incluso triste, diría yo, como para dar por sentado de que le ilusionaba a medias el asunto. Sin embargo, todo este tiempo Tania siempre admitió sin pelos en la lengua
que estaba enamorada de él, pero nunca admitió o habló sobre el maltrato físico y verbal que este engendro realizaba sobre ella. Cómo los celos de este llegaban a tal punto que cuando juraba que Tania coqueteaba con alguien, este mínimamente hablaba bastante golpeado. Si no, escalaba a los gritos, después de los ademanes violentos y después a los golpes, y a veces con objetos. A pesar de todo esto, la cosa iba de mal en peor. Poco a poco Tania estaba perdiendo comunicación con su familia, con sus propios padres. Sin embargo, esas últimas veces que vio a sus padres, a la par de que en un par de ocasiones la pude ver un semblante de agotamiento. Al hablar, su inseguridad y confianza se notaban por los suelos. Hasta ese punto yo me daba cuenta que la situación no estaba dando un buen giro. Supongo que estas charlas en algún momento con sus padres llegaron, pero aún así, Tania estaba cegada por la distorsión que tenía sobre el amor que nulamente se le había inculcado y que torpemente había aprendido. Es así como un 26 de diciembre del 2011, Tania pierde la vida, producto de un mal golpe, derivado de una fuerte discusión que enfrascaban los enfermizos celos de aquel hombre. Hace algún tiempo que obviamente el amor estaba muerto, pero Tania aún así tenía la voluntad de quedarse porque, según sus valores, los cuales habían inculcado sus propios padres, ¿ellos qué dirían? Claramente estarían decepcionados de ella y su fallida relación y matrimonio. Sin embargo, fue demasiado tarde para que sus padres se dieran cuenta y trataran de hacer algo. El dolor de la familia Salgado Estrada, hasta la fecha, sigue a flor de piel. Esa cicatriz tan profunda en los padres ha dado batalla para que algún día cierre. Y claro, Jonathan Mendoza desapareció de la vida de todos un día después de su fechoría. Claramente hasta la fecha no se sabe absolutamente nada de él. Cuando empezamos a hablar de instrumentos musicales, lo primero que a todos se nos viene a la cabeza es la música, las canciones, pasar un buen momento con la gente, interpretar, ponerse feliz o al menos involucrar sentimientos encontrados. Aunque la variedad de creación musical difiere de cada región, de cómo se siente la persona, de los momentos históricos que atraviesa y claramente su cultura, la armonía de que puedes crear a partir de manipular un instrumento, como por ejemplo una guitarra, tiene una gran extensión y cantidad de posibilidades, o al menos eso es lo que un experimentado dentro del campo de la música te puede explicar si le muestras este instrumento y pides que te hable sobre un poco de historia y de cómo ejecutarlo. Pero, ¿alguna vez te has puesto a pensar? Los diversos usos que se le pueden dar a estos instrumentos son bastantes, inclusive fuera de la música. Sin embargo, una persona común te puede decir que este instrumento puede servir perfectamente como un elemento de decoración. Algunas dirán con toda razón que te pueden ayudar a dar una impresión un poco más elevada, diferente sobre ti. Y es verdad, las personas pueden expresar cierto interés al saber que puedes manipular una guitarra. No importa qué realmente sepas sobre ella, si sabes bastante o sabes muy poco. Con la cara adecuada y el semblante perfecto, esta te puede ayudar un poco en esa pequeña tarea en, ya sabes, conseguir todo lo que tú quieras. Mi historia radica en que simplemente quería hacer algo más de provecho en mi vida durante
el inicio de aquellas vacaciones de verano. Mi interés por la guitarra surgió desde que vi a mi padre ser el alma de la fiesta, tocando un extenso repertorio de aquellas canciones que, de una u otra forma, para todos era parte del pasado de algunos. Cantaban con una fuerza, una emoción, una alegría, que te daba ese impulso a querer imitar todo aquello. Así que mis clases de música dieron inicio. En aquel momento era una chica bastante callada y tímida. Quizá no ayudaba tanto el hecho de que no soy de muchos amigos y que el ambiente de fiesta y siempre celebrar no era para nada lo mío. No era tan común involucrarme y convivir en los festejos y reuniones familiares. El caso es que cuando llegué a la Casa de la Cultura, ubicado en el centro de mi ciudad, empecé a buscar al profesor para presentarme y saber un poco acerca de la información. El caso es que aquella chica, un poco mayor que yo, aparentemente, se detuvo para hablar conmigo, saludarme y preguntar amigablemente el por qué era mi visita, y a hablarme incluso acerca de por qué ella estaba ahí. Su pasión por la música y su situación me hizo ver su pasión por la música. Algunas otras personas estaban ahí porque querían imitar a sus ídolos, a los guitarristas y cantantes que más admiraban. Algunos entraban por pura curiosidad y otros más por obligación, claramente de sus padres o tutores. Conocer los motivos por qué la gente estaba ahí me emocionó de alguna manera. Así que incluso me emocioné aún más con la idea de aprender a tocar y quizá cantar. Cuando conocí a nuestro profesor, mis expectativas se elevaron bastante. Este era una persona con vasta experiencia en el mundo de la música. Su pasión y dedicación eran tales que daba cierta inseguridad, ya que pues empezamos con ese cliché de que los buenos músicos experimentados pueden generalmente ser personas excéntricas y quizá con un mal carácter. Fuera de cualquier expectativa, el profesor Carlos era una maravillosa persona enseñando música. Tocaba piano, cello, batería, bandolina, ukelele, guitarra, contrabajo, percusiones variadas, trompeta, saxofón, clarinete, flauta barítona, y la lista seguía y seguía y seguía. Incluso contaba con una prodigiosa voz. Natalia, a quien mencioné en un principio, era su aprendiz más allegada. Era hermosa, apasionada y bastante talentosa. Con el pasar de las clases, estos dos, de alguna forma, se convirtieron en mis ejemplos a seguir. Me involucré tanto en todo esto que aproximadamente en 2 meses aprendí lo suficiente para salir un poco, lo suficiente a la escena pública, transmitiendo eso, ese sentir con las armonías, los arreglos, los tiempos, las sorpresas. Me sentía tan bien haciendo todo esto, tanto así que de alguna u otra forma no me di cuenta, pero en aquella ocasión vi algo que jamás debía de haber visto. O bueno, quién sabe. Me levanté una mañana de abril. Era un día particularmente fresco, incluso para la época. Hice las actividades que debía. Almorcé, tomé una ducha fría y me dirigí allá. Estaba inusualmente entusiasmada, pero puedo jurar que en cuanto me encontraba en el interior de aquel edificio, me sentí extraña. Incluso el ser sigilosa fue algo que parecía adecuado. Cuando me asomé a un costado del escenario y vi en una pequeña esquina a Natalia y al profesor Carlos,
me di cuenta que había llegado bastante temprano. Estaban inusualmente cerca. Parece que el uno del otro estaba invadiendo su espacio personal. Él estaba completamente callado. Natalia gemía. Su relación claramente va más allá de la música, pero aún así, esto me impresionaba, gracias al matrimonio existente del profesor. Me aterré, pero a la vez sentí que era necesario grabar esto como evidencia. No sabía en verdad las intenciones de este profesor, qué postura tendrían ambos por esto y aquello. Cuando decidí que era buen momento de retirarme, mi guitarra en su funda creó un gran estruendo alrededor de todo el escenario, al golpearse con el marco de la puerta. Me hacía la idea de que alguna forma me pudieron haber identificado, así que salí inmediatamente de ahí, directamente a la calle, y me metí a un local de maquinitas, a unas cuantas casas, para que no se me encontrara. Por suerte, jamás me metí en problemas. Ya después en las clases se le veía un poco apagada a Natalia, pero aún así decidí no hablar absolutamente nada en ningún momento sobre todo esto. Durante las semanas siguientes noté que en cuanto terminaban las clases, ella salía en cuanto podía. Supe que recibía clases particulares, clases después de la clase. A pesar de ello, después de lo que vi en aquella ocasión, dejó de incluso asistir a las clases ordinarias. Sin duda, me estaba preocupando. Quizá ella se vio atraída por el profesor, pero después de algún momento quizá se daría cuenta de lo que estaba haciendo. Un par de meses después, ocurrió algo que prácticamente podría definir como desastroso en las afueras de la ciudad. Por medio de las noticias se dio a conocer el caso de una joven, Natalia Marlova, que se caracterizaba por ser parte de la orquesta local que tenía una semana de desaparecida. El principal sospechoso, el maestro Carlos Gutiérrez, distinguido músico y profesor de música, que sería sospechoso por aquella desaparición incluso de otras estudiantes y por ser supuesto maltratador dentro de su matrimonio con Elena Fernández. Entre varias de las imágenes que se presentaron de las pertenecientes a Natalia, salían sus cosas personales, entre ellas su guitarra. Como nos cuentan, una de las pertenencias encontradas alrededor del lago es esa guitarra, un poco empolvada y un poco rota, la cual puedes ver en la imagen que se te muestra de fondo. Este es el caso que indignó a todo el pueblo y que lastimosamente lo puso en el mapa a nivel internacional. 3 meses más tarde se descubrió que, en efecto, el profesor Carlos abusó de 8 alumnas en total. 6 de estas jamás regresaron para contarlo. Natalia fue la última víctima fatal a manos de este hombre. Su matrimonio estaba arruinado realmente desde hace algún tiempo, por lo que ya no tenía nada que le impidiera hacer esta clase de cosas. Sin embargo, el padre de alguna de las víctimas anteriores finalmente hizo justicia por mano propia, tomando la vida de este hombre por medio de un par de disparos de arma de fuego que le perforaron por completo la caja torácica y el cráneo. Es aterrador cómo la gente de la que menos te esperas, sobre todo estas horrorosidades, pueden mostrar una cara normal, con tanta inocencia, y todavía escudarse apasionadamente en otras actividades, como en este caso, fue enseñar clases de música. Sin embargo, no sabemos si tan solo se trataba de un pretexto para hacer sus fechorías. Los demonios pueden ser más imperceptibles de lo que el raciocinio humano puede comprender
sobre la muerte misma. Estos pueden encarnar en el ser humano sin ningún problema. Durante toda mi carrera en el Departamento de Investigación Criminal de mi estado, me enfrenté a demasiados casos, muchos realmente extraordinarios. Algunos nos llevaron a mi equipo y a mí algunas semanas sin descanso. Algunos casos se tomaban algunos meses. Nos encontramos con que a veces las declaraciones tendían a orientarse a ocultar la verdad, ya saben, por cubrir al sujeto a base de algún vínculo emocional o amoroso, así como el miedo de que, a pesar de que las cosas funcionen de la manera correcta, se tiene el miedo de que esos testigos les pueda pasar algo. Obstáculos cotidianos. Si no estás dispuesto o si no te sientes preparado para esta clase de cosas, no estás listo para un puesto que requiere de toda tu paciencia. En tantos años me he cruzado con casos insólitos, como por ejemplo un agradable viejo panadero que todo el mundo quería y que su pan era uno de los más sobresalientes, que al final de cuentas resulta ser un traficante, un universitario destacado y con todas las cualidades para ser el estudiante promedio, que era un asesino, o una linda niñera, que hacía cosas inenarrables a los niños que dejaban a su cuidado en cuanto los ojos de los mayores se quitaban de estos. Ya a este punto, es algo inútil fiarse de la supuesta gran bondad superficial de las personas. Por más que tengan una apariencia de tanta normalidad, cuando son tratados como sospechosos, no puedes dejar en alto ningún detalle. Algunas veces, esta bondad es la que escuda por completo a los verdaderos victimarios, a quienes ves como una víctima, un testigo más. Sin embargo, te das cuenta de que has estado dejando de lado ciertas características, pequeños detalles que dicen algo más, que no todo está bien como para ignorar por completo. Es ahí cuando, en más de 230 casos, esas personas con esa pinta de ser alguien que sufre por dentro, lo está disfrutando. Está observando plácidamente el caos que creó en conjunto, o quizá a mano propia. Febrero 5, 1989, Dallas. Mi experiencia en el campo no precisamente era demasiada, pero gracias a tantos casos resueltos en tan solo 4 años, era algo que distinguir. Y precisamente el caso más sonado a nivel nacional. Múltiples desapariciones de mujeres sin explicación aparente. Desde aquel concierto, uno de los casos más aparatosos y a la vez más largos de todo Dallas. De hecho, no solo de Texas, sino a nivel nacional, el caso estaba siendo demasiado sonado. Equipos de investigación criminal de otros estados se habían involucrado. Nosotros no éramos la excepción. Llegamos un 13 de febrero, 32 mujeres desaparecidas hasta la fecha. El único antecedente, las primeras 3 chicas desaparecidas en aquella noche del concierto del Reunión Arena, sin registros de video, testigos, nada. Las próximas víctimas dejaban de ser vistas en lugares diversos y aleatorios. Lo más sorprendente de todo es que muy pocas veces eran hogares o residencias. La mayoría estaban por ahí, en sitios completamente públicos, tiendas de varios tipos, edificios ejecutivos, fábricas, tiendas de autoservicio, comida rápida, supermercado, algunos parques, etc. Hay muchas cosas que no cuadran, desde las condiciones hasta que ningún asistente, mucho menos
personal de aquel estadio haya visto algo. Todo indicaba perfectamente a las horribles actividades de una secta de naturaleza oculta. Sin embargo, conforme estábamos recibiendo estas llamadas, encontrábamos el paradero de cada una de las víctimas. En un principio, gracias a las llamadas y a todas las señales, la forma de operar era más clara. Sin embargo, aún no teníamos nada sobre los implicados en estas acciones. Parecía que estas llamadas con mensajes pregrabados llevaban a cabo un juego con nosotros. Cada vez nos llevaban hallazgos de lo que eran los cuerpos con menos tiempo de hacer un trágico descubrimiento. En un principio eran descubrimientos de semanas antes, pero en tan solo 4 días eran descubrimientos que hasta tan solo habían muerto aproximadamente unas 3 horas antes. Pero es aquí cuando nos hacemos la gran interrogante. ¿Qué rayos estaba pasando? Nos estaban sin duda alguna tomando el pelo. Era todo extremadamente claro, pero no entiendo hasta la fecha de qué es lo que causaba tanta confusión entre todos nosotros. Quizá por parecer esto cada vez más como un juego, alejándose cada vez más y más de la realidad. Continuamente teniendo estos golpes de ¡Hey! Haz tu jodido trabajo de una vez. Quizá algo no funcionaba. Quizá algo finalmente no estaba bien. Quizá era cuestión de estar cambiando nuestro método hasta finalmente dar con quien hemos estado trabajando hasta el momento, sin siquiera tener un indicio de quién se trataba. Conforme cambiábamos nuestra forma de actuar y conforme se nos iban presentando más y más pistas, el siguiente caso fue de lo más peculiar. Una mujer cansada de la vida, cansada de todo aquello de que le sofocaba de su vida diaria, su trabajo, su horrible ambiente laboral, su pasado, haber perdido a lo más que quería en un momento a otro, a su familia, sin siquiera deberla ni temerla. A pesar de conocer un poco de la vida de las víctimas, y que, al parecer, por fin obtenían lo que deseaban, no había ningún indicio de que estuvieran quitando la vida. Pero lo peor de todo esto es que cada vez las señales de resistencia o de lucha iban desapareciendo conforme íbamos respondiendo a estos llamados y encontrábamos a más y más víctimas. En algún momento parecía que en verdad esto se estaba convirtiendo en una masa de suicidios, hasta que en aquel momento nos llegó aquel sobre, el cual contenía fotos de los últimos 5 casos, además de contener una carta narrando a tantos detalles de cómo se encargaba de todas, de tal forma que dara más y más la impresión de que ellas se quitaban la vida. Hay muchos detalles que nos muestran la monstruosidad de maneras tan gráficas, pero lo que destaco de esta carta son los siguientes párrafos. Soy una persona que hasta hace algunos años llevaba una vida tan tranquila y de lo más normal. Gozaba de un gran trabajo, de una familia espléndida, de mi hermosa esposa y mis lindos hijos. Pero todo se empezó a ir al carajo. Pasé mis años más maravillosos al lado de ellos, pero gracias a un robo a mano armada, todo se fue a la coladera. Mi esposa y mis hijos fueron completamente acribillados. Gracias a la depresión, perdí mi puesto de trabajo. Mi salud se vio en deterioro. Tenía tantas ganas de vengarlos. Después de tanto, he de decir que mi actuar no fue el mejor de todos. Puedo decir que doy algo de asco, no lo niego. Cualquier persona que conociera mi caso, al final de cuentas me diría, eres un asesino. Sin embargo,
me siento bastante bien de deshacerme en un principio de estas bestias de la sociedad, hasta que por fin pude dar fin a la vida de quien me arrebató a lo que más amaba. Sé que todo debió terminar ahí, pero sé que perdí el control. Soy responsable de todo lo que involucran todo su esfuerzo por acabar conmigo. Ya no tengo tiempo, y no hablo de que estén por detenerme. De hecho, están demasiado lejos de poder hacerlo. Solo estoy jugando un rato con ustedes, antes de que mi salud esté en un punto crítico impensable. Realmente ya no debo de ser una molestia para ustedes, pero deben de poner atención a los demás dementes que transitan por las calles. Como si nada, desde ese momento sé que algo cambió en mí. Mi vida no fue lo que era hasta aquel momento. Estos son los casos de las personas que experimentan toda la vida todo este dolor, que si no es tratado de manera adecuada o en el momento exacto, podría llegar a matar a cualquiera. En un momento determinado se vence todo el dolor aparente y claramente uno trata de seguir con la vida lo más normal que se puede. Sin embargo, es doloroso, demasiado doloroso. Y la ira no hace más que crecer y crecer y seguir creciendo hasta que ésta te consume por completo. Dejas de ser esa víctima, la cual es consumida por el odio. Según la mentalidad de los afectados, ellos creen que su cargo en estos momentos es tomar esa justicia para balancear esta balanza. Sin embargo, nadie puede controlarlo después de efectuar esa supuesta justicia y esa necesidad de ajustar las cosas se distorsiona cada vez más y más, y según la palabra de muchos, y de ahí ya no hay vuelta atrás. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Esto es El Rincón del Terror.